Bueno, pues buenos días, soy Encarnación Andrés García y hoy junto con mi compañero Javier Eladio vamos a presentaros pues bueno, lo que nosotros hemos investigado, lo que concretamente don Javier ha investigado acerca de la IA y su uso para la historia. Si veis, el título ha cambiado un poco respecto al que ha dicho Ruth, pero conforme nos fuimos poniendo a investigar, pues bueno, le dimos una vuelta. Si os dais cuenta, a través de esta presentación vamos a intentar, pues bueno, nuestro objetivo es utilizarla para la preparación de contenido y es por eso que lo primero que se va a hacer va a ser una introducción sobre lo que puede hacer la IA en la historia. A continuación, se va a intentar exponer un análisis de las principales perspectivas respecto al uso de las herramientas de la IA en la historia, es decir, mi compañero Javier va a explicar las tesis favorables, las tesis críticas, para cerrar con las tesis contrarias. Pues el objetivo es ofrecer un panorama completo acerca del uso de la IA para la asignatura de Historia. Le doy paso a mi compañero Javier. Muchas gracias, Chon, y muchas gracias a la organización de este simposio y permitirme hacer una sugerencia terminológica de que algunos consideramos que es más idóneo el término simposio porque la Real Academia desaconseja symposium, que no es de uso tradicional en español, y se debe al influjo de inglés symposium con Y, que a su vez es un latinismo, también symposium con Y, que a su vez viene del griego symposium, que significa banquete. El problema es que si ponemos con I latina symposium, pues symposium con I latina ya es palabra española, y si es palabra española, pues debería llevar tilde en la O, al menos según la información de la RAE, que desaconseja symposium con tilde en la O y prefiere symposium. Pero vayamos al grano de nuestro análisis y nos hemos basado en varias fuentes, en 10 investigadores: López Otero, Enrique Zorrego, Madueño Criado, Álvarez Sepúlveda, Camino Herrera, Granda Valencia, Beca Miralba, Lavanero Delgado y los filósofos Carlos Madrid Casado y Nick Bostrom. Y empezamos con una introducción de qué se puede hacer con la inteligencia artificial en la historia. Primera pregunta que lanzamos es ¿de qué va la historia? La historia va de comprender el pasado. Pero ¿cómo se comprende el pasado? El pasado se comprende directamente con monumentos y con documentos, e indirectamente con contenidos sobre monumentos y documentos. Claro, entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo se accede a contenidos históricos? Bueno, se puede acceder tradicionalmente, académicamente, con una bibliografía relevante, rigurosa, de historiografía, también con juegos de historia y también con debates de competición. Pero, ¿bajo qué metodologías se pueden utilizar estos recursos historiográficos, lúdicos y discursivos? Pues, o bien desde el ámbito de las humanidades tradicionales, o bien desde el ámbito de las humanidades digitales, que lleva ya más de 2 décadas funcionando, y uno de sus últimos capítulos sería y es la inteligencia artificial. Entonces pasamos ya al grano, que es qué se puede hacer en historia con inteligencia artificial. Pues se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, utilizar el lenguaje natural a través de procesos artificiales, porque las herramientas de inteligencia artificial procesan y generan lenguaje natural. Y esto facilita al estudiante la interacción con materiales históricos. Pero se puede hacer más cosas, se puede hacer simulaciones, se puede hacer juegos de rol. ¿Para qué? Pues para entender en primera persona los fenómenos históricos, pero desde dentro. Se puede tener una asistencia en investigación histórica, accediendo así a datos, a recursos, a fuentes. También se puede hacer líneas de tiempo. ¿Para qué? Pues para entender la cronología de fenómenos históricos. Se pueden utilizar mapas. Algo muy interesante es sistematizar la información tan vasta y compleja sobre cualquier fenómeno histórico y, por lo tanto, gracias a los algoritmos, se pueden reconocer patrones, se pueden reconocer tendencias en los datos históricos, tendencias y patrones que sería muy difícil reconocerlos porque a veces acontecimientos distintos no podemos ver o es difícil ver que están relacionados, cuando sí lo están.
Continuamos con una aplicación más concreta, que es de los chatbots, lenguaje natural. ¿Qué nos pueden hacer los chatbots en historia? Nos puede hacer resúmenes de textos, puede hacer de moderador en discusiones entre estudiantes, nos puede ayudar a nosotros y a los estudiantes a evaluar las respuestas que da el estudiante, nos puede proporcionar un contexto histórico adicional, nos puede sugerir fuentes primordiales relevantes, nos puede, y esto es muy interesante, simular diálogos con figuras históricas. Podemos hablar con Napoleón Bonaparte, y todo esto junto es un desafío para que el estudiante evalúe críticamente toda esta información que recibe y así pueda desarrollar pensamiento crítico. El profesor o al profesorado también tenemos nuestros beneficios porque nos puede ayudar a recibir cuestionarios, a hacer cuestionarios. Pero claro, si nombramos el profesorado, es una pieza muy clave que debe enseñar a ser crítico al alumnado, precisamente por toda esta cantidad de información recibida. Pasamos adelante a cosas más concretas, herramientas concretas que nos facilitan el aprendizaje de historia con inteligencia artificial. Hemos puesto aquí unas cuantas herramientas que nos pueden permitir chatear con figuras históricas, nos pueden permitir hacer líneas de tiempo históricas, nos pueden permitir crear mapas con contenido histórico representado, nos puede ayudar a tener vistas aéreas del planeta, nos puede ayudar a recibir lecciones de ciencias de la sociedad, con estructura cúbica, y nos puede ayudar a exploraciones virtuales en 3D del entorno, por ejemplo, de ciertos físicos. Continuamos con lo que es ya la parte más central de esta exposición, que es un análisis dialógico, porque no vamos a hacer una mera oposición de blanco y negro, vamos a tener en cuenta tres perspectivas distintas de la inteligencia artificial en la historia. Veremos o indicaremos unas líneas favorables, pero me temo que a veces acríticas, porque a veces las líneas favorables a la inteligencia artificial, pues esas líneas favorables no ven que por cada beneficio que presenta la inteligencia artificial en la historia se puede presentar una objeción o más de una. También veremos líneas críticas, pero no quiere decir necesariamente contrarias. Es que para poder mejorar el uso actual de la inteligencia artificial tenemos que saber lo que todavía no funciona bien. Y claro, para cerrar el círculo no podemos olvidarnos que hay líneas contrarias. Empecemos pues ya con las líneas favorables al uso de la inteligencia artificial en la historia. Hemos indagado, hemos construido, a partir de las investigaciones de los investigadores nombrados anteriormente, 7 tesis favorables al uso de la inteligencia artificial en la historia. Primera tesis: el aprendizaje de la historia se vuelve más atractivo. Cuando lo escribimos pensamos en el alumnado, pero también en el profesorado. ¿Y por qué? Porque de esta manera el alumnado está más motivado. Segunda tesis: con la inteligencia artificial en la historia se accede a mucha información y recursos, pero lo importante no es la cantidad, sino la rapidez y la inmediatez. Se accede a mucha información de forma rápida e instantánea, y así se facilita la comprensión de contextos históricos. Tercera tesis: con inteligencia artificial en historia se puede personalizar la experiencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque se puede adaptar a las necesidades individuales de cada estudiante. Cuarta tesis: la inteligencia artificial fomenta un aprendizaje más interactivo y más participativo. ¿Por qué? Por todo el potencial conversacional de los chatbots que ya hemos dicho anteriormente. Quinta tesis: con la inteligencia artificial en historia, los estudiantes se preparan para el futuro. Sexta tesis: con la inteligencia artificial en historia se desarrolla el pensamiento crítico. El encadenamiento de todas estas 6 tesis
nos llevaría a la séptima, que es la más importante, la sintética, que es: con la inteligencia artificial en historia se comprende mejor el pasado. Acordaros que he empezado diciendo que ¿de qué va la historia? De comprender el pasado. Sigamos ahora cambiando de línea y nos centramos que hay tesis críticas con el uso actual para que esta inteligencia artificial en historia mejore. Hemos llegado a darnos cuenta de 12 líneas distintas, algunas entrelazadas. Primera línea: la calidad de las imágenes depende de la precisión de las instrucciones del que ordena cierta imagen. Eso no es ningún problema porque es cuestión de tiempo que tecnológicamente se mejore. Pero nosotros, Chon y un servidor, a la hora de preparar esta presentación ya hemos visto que incluso las imágenes tienen sesgos, no solo los textos que producen las inteligencias artificiales. Cuando le hemos ordenado que nos haga una imagen que sea un entrelazamiento de lo tradicional y lo tecnológico en educación, en historia, pues ¿qué dos imágenes nos propuso? Una imagen que se veía varias mujeres, solo se veían los ojos, con el velo, un velo integral, con un ordenador en la mano, y le pedimos otra imagen y nos puso un hombre ataviado con el rito musulmán, también con ordenador en la mano. ¿Qué deducción sacamos? Que interpretaba tradicional como Islam radical, lo cual es un sesgo. Nos vamos a la segunda tesis crítica. Los modelos de lenguaje de gran escala poseen limitaciones significativas. Sí, son de gran escala, pero reducida. O sea, no le puedes poner un texto muy largo. Esto tampoco es un problema porque, repito lo anterior, que será cuestión de tiempo que la tecnología lo mejore. Vamos ya a tesis de mayor enjundia. Tercera tesis, y que tiene que ver con la realidad en el aula. Asistencia o producción. Supuestamente, queremos creernos que el uso de la inteligencia artificial en historia para el alumnado será como un asistente que le ayude a hacer trabajos, etcétera, etcétera. En la práctica, pues tenemos el peligro de que más que asistir, producen los trabajos de investigación del alumnado. Cuarta tesis, verificación. En un mundo idílico, el estudiante verificaría cada contenido, cada fuente, buscaría fuentes adicionales para ver en qué momento la tesis artificial ha podido cometer un error o una alucinación. En la práctica, el estudiante a lo mejor no verifica cada dato con una fuente adicional. Esto tiene que ver con la quinta tesis, que es la información. Evidentemente, con las herramientas de inteligencia artificial generativa, con limitaciones, se facilita el acceso a la información. Claro que sí. Pero también a la desinformación, a la imprecisión. Y es que consideramos nosotros que el receptor medio posee déficits de interpretación. El receptor medio de contenidos históricos posee también déficits a la hora de saber la veracidad de lo recibido. Hay infosicación. La información proporcionada por las herramientas de inteligencia artificial generativa con limitaciones no siempre es fiable, no siempre es precisa. Lo hemos podido comprobar en cuestiones escolares que al buscar para ayudar al alumnado de segundo de bachillerato clasificación de las categorías políticas según el filósofo Gustavo Bueno, el resultado fue un auténtico disparate. Nos vamos al sexto punto, que es importante, que es el punto... Una cosita, han finalizado 15 minutos solo para decirte que si puedes acelerar la exposición porque si no nos da tiempo a ver el resto de itinerarios, de presentaciones. Gracias, pensaba que eran 20 minutos, pues abreviaré. Tesis contraria, hay muchos sesgos, más tesis contrarias, falta interacción humana, la historia no se aprende recibiendo datos. El tema de la innovación, la inteligencia artificial no tiene la capacidad para innovar o generar completamente nada nuevo, lo que hace es reconfigurar. Buena tesis, posible dependencia excesiva en respuestas generadas por la inteligencia artificial. El alumno se malacostumbra a utilizar inteligencia artificial.
Tesis número 10, posibilidad de que la inteligencia artificial suplante el pensamiento crítico. Vamos a la 11, la inteligencia artificial no comprende el mundo. La inteligencia artificial carece de un modelo que vaya más allá de lo sintáctico. Lo único que hace es procesar estadísticamente, a nivel textual, unas palabras, cuál es la estadística más grande para que cuál sea la siguiente. Por eso mismo, la inteligencia artificial es incapaz de dar respuestas válidas en cambios constantes, en escenarios con cambios constantes. Solamente que le cambies un proceso, deja de entenderlo. En resumen, la inteligencia artificial no piensa. Nos vamos a las tesis realmente contrarias. Las tesis realmente contrarias es que podemos caer en la falacia novitatem, de pensar que algo simplemente por el hecho de ser nuevo, ya por eso es mejor. Otra tesis contraria es el respaldo, un respaldo verdaderamente científico, no generado por empresas vinculadas con la inteligencia artificial, sino que nos dé garantía de las evidencias de las tesis que sustenten dicho uso de inteligencia artificial. Expertos grandes en inteligencia artificial hay dos. Los dos que han recibido el Premio Nobel de Física este año, Hopfield y Hinton, pues el 50% de ellos, uno de los dos, nos dice que la inteligencia artificial es una amenaza, como ya nos dijo Nick Bostrom en el 2014 en su libro Superinteligencia, y ya se nos dice que para 2045 puede haber singularidad tecnológica. Lo enlazamos con la amenaza. En realidad no es una amenaza, es un mito de que las inteligencias artificiales, los procesos automáticos, se puedan rebelar contra el ser humano, pero lo que sí es humano es lo que algunos seres humanos puedan hacer con las inteligencias artificiales. Nos vamos ya a la conclusión que, en cualquier caso, la inteligencia artificial tiene que ver con unos desafíos discursivos, éticos, prácticos muy fuertes, porque un problema grande es que no comprende el mundo, pero su lado más positivo es que con la inteligencia artificial se pueden hacer cosas que no se pueden hacer de otra manera, sería imposible. Por eso nuestra conclusión final es que más que reemplazar lo tradicional por lo tecnológico sería una sabia integración, una integración inteligente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier Eladio y Encarnación. Disculpar el problema del tiempo, que no tenemos, este itinerario tiene 5 experiencias y si no, no daría tiempo a compartirlas todas.